viven hoy las consecuencias de causas de 20, 30 o 40 años atrás. Esas causas fueron varias. Algunas de ellas, crecer sin planificación, ¿no? Se crecía como barrio, como asentamiento, pero no se planificaba el desagüe, la alcantarilla, para dónde iba a ir el agua, si el terreno era apto o no, si tenía tendido eléctrico adecuado en la tensión adecuada, o si los cables eran los adecuados, o el agua. Se crecía nomás, por necesidad social. Nadie vaya a la intemperie con su familia porque le guste, por necesidad. Entonces la gente iba ocupando espacios que había vacío por la necesidad de una vivienda, de una casa. Después de eso había que venir con todo lo demás. Después de eso había que venir con arreglar el tema de la tierra, el dueño, cumplir con el dueño y tratar de pagarle por la expropiación, porque si no el dueño iba a querer sacar a esa gente de ahí. Después venir con la calle, después venir con el desagüe, después, siempre después, por falta de planificación. Ahora ya está, lamentablemente, ahora hay que trabajar para tratar de ordenar la situación. No va a ser fácil ni es mágico. Esta es la realidad, no le vamos a mentir, pero sí queremos trabajar junto a ustedes. Hay muchos problemas que se pueden ir acomodando y otros que van a llevar tiempo, pero si uno no empieza, nunca se van a concretar. Si el problema tiene una solución de 5 años, si no empezamos, nunca va a llegar al 5.º año. Hay que empezar y trabajar y ir en cada uno de los pasos. Y lo más importante para nosotros es, con los que tomamos nota hoy, en el buen sentido de la palabra, utilizar a esos vecinos que tenemos el dato para que a ellos le avisemos y le invitemos a otros vecinos que se quieran sumar en cada tema. Y organizar algunos ejes temáticos con los cuales trabajar. En Santa Lucía, que era el motivo de la audiencia, pero también en los barrios que se sumaron hoy acá para escuchar y para plantearnos sus requerimientos que son de la zona. Uno de ellos, claramente, el saneamiento. El saneamiento implica el saneamiento hídrico, el saneamiento sanitario, con el agua corriente, con sección de cañería adecuada, con el desmalezamiento, el desagüe que hace el saneamiento hídrico por las lagunas que existen acá en la zona de la cuenca del Río Negro. Entonces, eso vamos a trabajarlo con la gente del APA, con el tema de saneamiento, con nuestro equipo Hábitat, con el tema de desagüe. Ahí recién hacíamos una consulta con Pablo y probablemente la semana que viene ya estemos trabajando por acá con el equipo Hábitat en el tema de desagüe. Hay que ser consciente de una cosa con los desagües. Nosotros estamos trabajando con una modalidad, quedarnos a trabajar en un lugar hasta que saneemos el lugar. No se trata únicamente, como decía hoy una vecina, de traer una máquina y meterle uña y hacer pozos por todos lados. No, sanear significa estudiar para dónde va el agua, cómo se comporta, cuál es la topografía del terreno, hacer lo que podamos hacer con máquina y o si no, hacer lo que podamos hacer a mano y completar el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que intervenir los vecinos. ¿Saben por qué? Porque los principales problemas dentro de la red secundaria son las interferencias. ¿Qué quiere decir eso? La entrada del auto, la entrada de la moto, el caño roto, el que quiso hacer la entrada del auto y le puso un cañito, pero el cañito es así de chiquito y la zanja es así de grande. Todo eso tenemos que relevar vamos haciendo el trabajo y hablar con el vecino. En Barrio Aramburu creo que fue, vimos que con la máquina levantaba áreas, losas de entrada de auto, porque lamentablemente el problema estaba ahí. Entonces hay que hablar entre los vecinos para que se puedan acordar. Acá, como decía la señora, fíjense, no tenemos zanja en ninguno de los lados. Entonces claramente el agua no va a tener para dónde ir. Eso tenemos que trabajar juntos entre los vecinos y hacer ese saneamiento, y nos comprometemos a trabajar con el APA y con el equipo Hábitat de desagüe juntos a los vecinos, ¿no? Junto a los vecinos. Y del desmalezamiento y todo lo que tiene que ver con el saneamiento. La otra cuestión que nos parece importante es hacer un taller de consultas con el tema de la tierra. Acá se trabajó, como decía el vecino, cuando hicimos el convenio con el CFI, acá en este mismo lugar, creo que fue un poquito más allá, se firmó la adjudicación a un agrimensor que contrató el CFI para hacer el proyecto de mensura. ¿Por qué hay que hacer un taller de consulta? Para ver qué entró en esa mensura y qué no entró. Probablemente hay manzanas que están de la línea de perímetro de la primera expropiación hacia afuera, de la calle hacia afuera,
que no tengan mensura y otras sí. Las que no tengan hay que trabajar para hacer el mismo proceso que hicimos con el primer Santa Lucía, que se pague toda la ley, que se inscriba a nombre de la provincia, que pase al Ministerio de Desarrollo Urbano, que integra aquí Mario ahora como director de tierra, y que se contrate al agrimensor para que amojone y tome las medidas, digamos. Es un proceso y hay que hacerlo juntos. Entonces el taller de consulta es un tema fundamental para poder hacer y trabajar las expropiaciones. Yo sé que uno cuando ocupa un lugar, lo ocupa con todo el amor para poder erradicar ahí su familia y para poder hacer su proyecto de vida y el de su familia, pero también hay un proceso posterior que lamentablemente tiene que ver con un montón de condiciones y limitaciones. Algunas de ellas son jurídicas, son legales, porque es una tierra no ocupada correctamente, es una tierra ocupada incorrectamente. Entonces hay que regularizar ese proceso. Y a veces lleva tiempo porque claramente hay factores que no se pueden eludir de la noche a la mañana. Ahí me escribía Matías, el vocal de APA, el ingeniero Arce, que vamos a evaluar el tema de la resolución 1111, que es la que establece la línea de ribera del Valle de Inundación del Río Negro, que es lo que impide lo del barrio Ávalo. Pero hay que evaluarlo, hay que trabajarlo, como decía hoy un vecino que se fue para allá atrás, hay que buscar los ingenieros, hacer un estudio, fundamentar técnicamente por qué no se inunda, como decía él, a ver si de esa manera los legisladores pueden acceder a sacar la ley, digamos, ¿no? O sea, es un trabajo que hay que hacer. Pero el taller de consulta de la tierra es importante para terminar la primera parte, que ya tenía el convenio del CFI del agrimensor acá, y hacer la otra parte, porque había dos partes en Santa Lucía, una que había entrado y otra que no había entrado. Que creo que la señora decía asentamiento Santa Lucía. Y el tercer tema, un grupo que nos acompañe trabajando el tema de la infraestructura. Hay temas más importantes y temas menos importantes. Los temas más importantes que tienen que ver con lo cotidiano acá, por ejemplo, como decía la señora, varias señoras, el tema de la energía eléctrica, indudablemente, ¿no? Porque pone en riesgo la vida humana. Entonces, vamos a trabajar, recién me decía la ingeniera Graciela Cedro, para que entre mañana y el lunes estén por acá ella con el personal técnico de SECHEP para ver un relevamiento, cómo empezar a trabajar con el tema técnico. Acá hay que trabajar para poder hacer la red definitiva. Esto no es red definitiva, como ustedes saben, como decía bien aquí el compañero, tiene cables antiguos, cables que no son forrados, tiene postes de palo, no tiene los postes de hormigón en el perímetro de manzana que tensan y que llevan el cable preensamblado que viene forrado. Entonces realmente hay que hacer una red definitiva que tenga otros transformadores y no los tamborcitos. Entonces puede tener buen servicio de energía. Vamos a hacer ese trabajo. No es algo que va a ser la semana que viene ya que van a venir a trabajar, pero hay que hacer el trabajo, el relevamiento técnico, hay que hacer con el equipo y nosotros nos comprometemos a estar encima del organismo, que esa es nuestra tarea como concejales. A lo mejor nosotros no tenemos la decisión o la posibilidad de dar la respuesta a nosotros, pero sí de estar encima del tema para que se pueda concretar y para que ustedes no estén solos reclamando ante el organismo o cualquier organismo, que esa es la idea de esta reunión. Y en esa infraestructura, en ese equipo de infraestructura, trabajar lo de la avenida Martina, que es el principal acceso que tienen acá. Realmente la calle es baja, ese es el problema básico, por eso se lava el ripio tan rápido, porque la calle es baja. Todo eso tiene que altear. Ustedes vieron que muchas veces en las columnas de hormigón sale afuera la base del hormigón de tanto que se lava la calle. Por el tipo de suelo se lava la calle y es baja. Entonces hay que trabajar para que se pueda lograr hacer un trabajo definitivo, cargarle tierra a esa calle, altearla lo suficiente y abovedarla lo adecuadamente necesario para que realmente pueda escurrir el agua y no quede ese tipo de suelo que hay acá en la zona, que ustedes todos lo conocen, que es esa greda que cuando se llueve un poquito termina siendo intransitable como greda, ¿no? Entonces vamos a trabajar con distintas alternativas. Vamos a hablar con la gente de la Secretaría de Infraestructura, de la Municipalidad, de Espacio Público e Infraestructura. Vamos a hablar con la gente de Vialidad y vamos a ver por dónde podemos encaminar esa gestión sobre la avenida Martina
que es fundamental, digamos, ¿no? Y obviamente que después de eso vamos a seguir por las calles internas con el municipio a ver cómo se puede mejorar. Después, para nosotros es importante que se pueda ordenar en estas temáticas, y a partir de estos grupos de vecinos, por el tema del saneamiento, el saneamiento de los desagües, el saneamiento hídrico y demás, por el tema de la infraestructura, de lo que decían acá, la energía, la vereda, la calle, y por el tema de la tierra, en esos tres grupos organizarnos a través del contacto que van a hacer los distintos integrantes de nuestros equipos con los vecinos que hicieron uso de la palabra. Si acá hay algún vecino que